Buenas tardes, mi nombre es Luis Aguado, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico, extensión Maracaibo, pertenezco al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Vengo a hablar un poco sobre lo que es las deformaciones plásticas. ¿Qué es la deformación plástica? Se habla de una deformación plástica cuando un esfuerzo aplicado a un material es tal que al retirar el esfuerzo el material ya no es capaz de volver a sus dimensiones originales. Un esfuerzo puede ser definido como una presión, es decir, una fuerza aplicada en un área en específico, pero se convierte en un esfuerzo cuando dicha presión es relacionada con un porcentaje de deformación. Tipos de deformaciones. Está la comprensión en caliente, que forja estampación en caliente. Tenemos comprensión confluencia, que es la extrusión. Tenemos compresión rectilínea, que es estampación en frío. Tenemos compresión rotativa, que es perfilada. Y tenemos compresión entre cilindros, que es laminación. Las aplicaciones de las deformaciones plásticas. Deformación plástica es reversible o permanece mediante la deformación en el que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Lo podemos aplicar en un proceso de doblado. Al trabajar con láminas metálicas, el proceso de doblado se conoce como la deformación del metal alrededor de un eje recto. En este caso, el eje no es recto, pero es un doblado, se trata de un ángulo en la imagen. Trabajo en frío. Se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de cedencia original del metal, producido a la vez una deformación. Las características: mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza en las partes y requieren mayor esfuerzo. Tenemos también el trabajo en caliente. Se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor a la recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de cedencia a una alta ductilidad. ¿Cuáles son sus características? Mayores modificaciones a la forma de la pieza del trabajo, menores esfuerzos, opción de trabajar con metales que se estructuran cuando son trabajados en caliente. Tenemos los procesos de forjado. El forjado es un proceso de fabricación que da forma al material utilizando fuerzas de compresión y un martillo, casi siempre un martillo mecánico o un matriz. El martillo da lo que llamamos un golpe. El proceso de forjado se clasifica en función de la temperatura como forjado en frío, templado o caliente. Tenemos el proceso de extrusión. La extrusión se refiere al proceso industrial de fundir y moldear el plástico a flujo constante de presión y fuerza para obtener la forma deseada de cierto polímero para su aplicación final. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que se está formando como una especie de tanque de un recipiente de agua. El material sale y entra a los dos moldes que lo comprimen y sale el material ya forjado. Tenemos el cizallado. El corte por cizalla es un proceso en frío de corte recto de chapa metálica con el que se obtiene las piezas al aplicar fuerzas iguales en sentido opuesto. Así, se desliza una cuchilla afilada contra la otra presionando la superficie de la lámina hasta que la rompen y separa en dos. Como podemos observar en la imagen, tenemos esta es una cuchilla y esta la otra. Ambas se contraen y hacen un corte seco. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.